El día de hoy estaremos presentando el caso de medicina de hombres. Mi nombre es Lourdes Daniela Cabrera Posadas y mi compañero es Gerardo Roblero. Dentro de los datos que se presentarán tenemos los datos generales del paciente, la historia clínica, las pruebas de laboratorio, medicamentos, evaluación diagnóstico e intervención nutricional del paciente y conclusiones. Datos generales. Nombre del paciente, Gabriel Amado Taracena Vázquez. Fecha de nacimiento, el 19 de julio de 1959. Edad 64 años, sexo masculino. Estado civil soltero, procedencia Salcajá, Quetzaltenango. Fecha de ingreso hospitalario 1 de febrero de 2024. Como historia clínica, tenemos que el paciente ingresa al servicio debido a un dolor en la parte abdominal baja, lo cual es indicio de una hernia inguinal, la cual posteriormente fue removida por una hemoplastía y una diabetes mellitus en investigación debido a las altas glicemias que presentó durante su estancia hospitalaria. Como primer diagnóstico tenemos, número 1, la hernia inguinal. La hernia inguinal es una protrusión de la porción del intestino o de otro órgano abdominal a través de una abertura de la pared abdominal de la ingle. Las personas afectadas presentan una protuberancia en la ingle o en el escroto que puede ser indolora o causar molestias si se agranda. En el caso de don Gabriel, este tenía una hernia inguinal bastante pronunciada, la cual le producía dolor y fue ocasionada debido a carga de objetos pesados. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que una hernia inguinal, debido a que en el caso de don Gabriel, la hernia fue causada debido a que se salió una porción del intestino, también puede afectar a la absorción de nutrientes y esto tiene mucho que ver con el tratamiento nutricional que se le da al paciente. También tenemos que el paciente, debido a la hernia inguinal, pasó por un procedimiento quirúrgico, la cual fue la hernioplastia. Este es un procedimiento utilizado para reposicionar la parte de algún órgano abdominal, habitualmente del intestino, tras haberse desplazado y emergido como un bulto en la pared muscular inguinal, por lo cual al paciente pertenecía a la parte de cirugía de hombres. Además de devolver el segmento abultado a su lugar, esta intervención también se emplea para reparar el daño sufrido en la pared muscular y fortalecerla mediante el uso de una malla protectora, por lo cual el paciente se encontraba casi inmóvil después de la operación. La operación fue realizada un día después de su ingreso hospitalario. Sabemos que la diabetes mellitus es una secreción anormal de la insulina y la resistencia a esta misma, lo cual hace que las células no puedan obtener la glucosa obtenida de los alimentos. Esta es la definición principal de diabetes mellitus. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los pacientes pueden producir hiperglicemias debido al estrés metabólico. Este tipo de diabetes normalmente no tiene nada que ver con la diabetes mellitus debido a que los pacientes no han presentado hiperglicemias en ningún momento de su vida anterior. Sin embargo, en el momento en el que se produce un evento agudo, en este caso la hernioplastia de don Gabriel, puede producir hiperglicemias en ayuno, por lo cual este tipo de diabetes puede ser casi que curada después de un buen tratamiento en el cual el estrés metabólico del cuerpo se vea reducido. Don Gabriel se negó a que se le tomara fotos para el caso clínico, por lo cual tenemos diversos signos clínicos obtenidos de imágenes de referencia. Tenemos, por ejemplo, el primero, que es la hernia inguinal, en la cual el signo clínico se puede ver un abultamiento en la parte inferior de la ingle de los pacientes que presentan esta enfermedad. Y también tenemos que don Gabriel presentaba un IMC demasiado bajo, evidenciado por una baja circunferencia media del brazo y por una baja circunferencia de pantorrilla. Don Gabriel presentaba unos glóbulos blancos alterados, de igual forma un recuento de células blancas alterados también, el cual tenemos altos los glóbulos blancos, altos el recuento de monocitos, alto el recuento de neutrófilos, alto el recuento de granulocitos, alto el porcentaje de neutrófilos. Esto indica que don Gabriel estaba pasando por un proceso infeccioso agudo, el cual puede explicar la elevación de sus exámenes de laboratorio.
De igual forma, tenemos que don Gabriel también tenía una hemoglobina alta, plaquetas altas, también derivados del proceso infeccioso, un fibrinógeno alto, un tiempo parcial de tromboplastina alto, lo cual también puede indicar que don Gabriel presentaba una alteración de la coagulación de la sangre. Y también tenemos que la creatinina, el BUN estaban altos, lo cual puede indicar que don Gabriel estaba pasando por un proceso de daño renal, posiblemente producido por las hiperglucemias o por algún proceso más crónico de la enfermedad. Los siguientes exámenes de laboratorio fueron realizados el 2 de febrero de 2024. En este momento a don Gabriel ya se le había realizado la hemoplastía. En este momento se pueden apreciar exámenes de laboratorio mucho más normales, en la cual de igual forma el recuento de linfocitos se encuentra bajo y el recuento y el porcentaje de neutrófilos se encuentra alto. Esto también debido a el proceso infeccioso que don Gabriel estaba tratando de superar. También se le tomaron una hemoglobina glicosilada de 6.20, la cual se encuentra elevada, lo cual puede indicar que don Gabriel sí estaba pasando por un proceso de diabetes. El 3 de febrero de 2024 a don Gabriel se le realiza una prueba de electrolitos en orina, el cual se reporta un sodio en orina de 76 milimol por decilitro, un potasio en orina de 26.9 milimol por decilitro, un cloruro en orina de 93 milimol por decilitro y una hemoglobina glicosilada de 6.20%. El paciente fue realizado exámenes de laboratorio posteriormente el 4 de febrero de 2024, en el cual todavía se encuentran un recuento bajo de linfocitos, un recuento alto de neutrófilos, un porcentaje bajo de linfocitos, un porcentaje alto de neutrófilos, los cuales también indican que el proceso infeccioso de don Gabriel todavía no había estado solucionado, por lo cual esto explica los exámenes de laboratorio que tuvieron estos valores. De igual forma, también hay que tener en cuenta que para este día don Gabriel había estado en un proceso de ayuno, por lo cual también los electrolitos se ven afectados debido a la falta de nutrientes que don Gabriel estaba consumiendo. Tenemos el calcio iónico en 1.11, sodio 131, potasio 3.1, cloruro 93, los cuales los 4 valores están bajos. Y el nitrógeno de urea está alto con 16.21, el cual de igual forma puede ser explicado debido a las hiperglicemias que estaba presentando don Gabriel, la cual puede producir que tenga una nefropatía diabética aguda. Para las glicemias, a don Gabriel se le fue tomar las glicemias de forma periódica debido a la sospecha de diabetes que se tenía, en las cuales las glicemias más altas que presentó fueron de los primeros días en los que estuvo en la estancia hospitalaria, siendo la glicemia más alta de 183 miligramos por decilitro. Posteriormente, don Gabriel presentó glicemias un poco más normales, sin embargo, siempre un poco más altas, y especialmente teniendo en cuenta que muchas de ellas fueron tomadas de forma postprandial. Los medicamentos administrados para don Gabriel fue el tramadol. El tramadol fue administrado debido al dolor producido por la cirugía que se había realizado en el paciente. Este es de los medicamentos de tipo opioides, los cuales pueden generar un alivio del dolor. Sin embargo, no reducen ni la inflamación, ni la hinchazón, ni las prostaglandinas que producen este proceso de inflamación. El tramadol puede administrarse perfectamente con las comidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que don Gabriel presentaba un proceso de ayuno debido al mismo tratamiento y procedimiento quirúrgico que se le había realizado. Después tenemos el desquetoprofeno. Es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo de la familia de los AINES que se utiliza principalmente para aliviar el dolor y reducir la inflamación. Este también administrado debido a el dolor postoperatorio que don Gabriel presentaba. De igual forma, debido a la inflamación producida por la infección que se le realizó o que se le extendió en la herida de la cirugía. El omeprazol es un medicamento que pertenece a la clase de los fármacos llamados inhibidores de la bomba de protones.
Estos fármacos están encargados de reducir el nivel de ácido de el ácido estomacal, lo cual hace que los pacientes no presenten reflujo gastroesofágico y de igual forma protegen a la mucosa gástrica de otros medicamentos que son más agresivos con la mucosa gastrointestinal, como pueden ser los AINES. El omeprazol tiene un efecto de que los alimentos o los nutrientes se van a absorber de una forma un poco más lenta. Después tenemos el paracetamol, el cual de igual forma pertenece a la familia de los AINES y funciona bloqueando la producción de sustancias químicas en el cerebro que desencadenan la sensación de dolor y la respuesta a la fiebre. Esto debido a que también don Gabriel había presentado periodos de fiebre alta. Ciprofloxacina. Este fue un antibiótico administrado al paciente debido al proceso de infección bacteriana que se produjo en la herida de la cirugía realizada. Este hay que tener en cuenta que interactúa directamente con los alimentos, por lo cual no se recomienda que este medicamento sea administrado conjuntamente con los alimentos debido a que este disminuye su absorción. Después también fue aplicado en alaprilato, el cual es un medicamento que pertenece a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y se utiliza para tratar la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Este medicamento tiene una relación sinérgica con las grasas que provee la dieta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en el momento en el que en el aprilato fue inicialmente administrado, don Gabriel todavía se encontraba en un periodo de ayuno. La metformina. A don Gabriel se le fue administrada metformina debido a las altas glicemias que estaba presentando. Esta ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y disminuir la producción de glucosa al hígado y mejorar la sensibilidad de insulina. Por lo cual, este medicamento le ayudó a don Gabriel a controlar sus hiperglicemias. En el momento en el que el medicamento fue omitido, don Gabriel volvió a presentar hiperglicemias. Después tenemos también que la metformina es directamente relacionada con los alimentos debido a que gracias a la metformina se pueden absorber una gran cantidad de glucosa proveniente de los alimentos. Después tenemos el metamisol. El metamisol, también conocido como dipirona, es un medicamento analgésico antipirético que se utiliza para reducir el dolor y reducir la fiebre. Este fue administrado posteriormente de haber sido omitido el otro AINEC, el cual se está administrando al paciente. Para el seguimiento nutricional utilizamos las herramientas de antropometría y valor calórico. El peso inicial del paciente tomado el 2 de febrero fue de 52.7 kilogramos con una talla de 1.73 metros, con un IMC de 7.6 kilogramos por metro cuadrado. Diagnóstico nutricional con bajo peso. Al transcurrir 3 días, la fecha 5, al tomar el peso nuevamente fue de 45.1 con la misma talla y el IMC en 15.06, pues vemos una disminución abrupta del paciente. Esto al paciente al quedar por NAPEO, y se estima el valor calórico total por medio de Ghost-Chilich y Scofield dándonos 2510, esto ante la patología presente en el paciente. Diagnóstico nutricional según IMC lo clasificamos como bajo peso, obteniendo también por medio de la bioimpedancia, la cual fue una herramienta muy útil. Tenemos un índice de masa magra en 15.1 kilogramos por metro cuadrado, el cual se interpreta como bajo, un índice de masa grasa debajo de 1.8, el cual está bajo, con un ángulo de fase de 4.5 grados, el cual nos presenta una magrez creciente y con una calidad celular baja. Esto debido a que el paciente, tras tener una operación y el balance nitrogenado bajo, recurre a utilizar las reservas como fuente de energía para la construcción muscular. Esto también se ve afectado a los días que el paciente estuvo durante el APO, lo cual pues no fue tan beneficioso para él. El tratamiento nutricional se inicia tras 5 días de que el paciente estuvo durante el APO. Se utilizó una densidad de 0.7 con un valor calórico total de 420, con un volumen total de 600 ml, distribuidos en 3 tiempos de 200 ml. Se utilizaron productos como encaparina, glucerna y prochurnocarbs. Esto durante
los 5 días que el paciente permaneció en la PO se detectó que es diabético tipo 2, por lo que se procede a utilizar glucerna como fórmula base. Al día siguiente de haber iniciado el soporte nutricional, el paciente indica que el soporte fue muy bien tolerado, además de favorecerlo anímicamente, ya que pues durante los 5 días presentó hambre y dolor de cabeza, además de deprimirse, por lo que la densidad fue aumentada conservando el volumen. La densidad ahora fue de 0.8, conservando el mismo volumen, con un BST de 480 kilocalorías actualmente. Conclusiones. Todo proceso quirúrgico lleva a un estado de inflamación tras someter al cuerpo a mucho estrés, además de alterar el balance nitrogenado del cuerpo. Respecto al paciente, y la neoplasia existente provocó que se le retirara una parte del intestino delgado, lo que afecta en parte a la absorción de nutrientes, lo que lo llevó a estar en APO durante 5 días totales, lo que le ocasionó una pérdida abrupta de peso, llevándolo cada vez más a una posible desnutrición. Además que tras exámenes sanguíneos se confirma que el paciente presenta diabetes mellitus tipo 2. Esto mientras seguía en APO. Ante el pronóstico del paciente y las consecuencias que se presentan al no existir un estímulo del tracto gastrointestinal y las alteraciones fisiológicas que éste presenta, se procede a calcular alimentación parenteral total a partir del tercer día intrahospitalario, lo cual pudo evitar que el paciente no bajara tanto de peso, lo cual no se llevó a cabo, haciendo que el paciente estuviera por NAPO durante 2 días más. El paciente a partir del día 6 se le inicia terapia nutricional a base de un soporte nutricional. El paciente presentó una mejoría notable al momento en que comenzó a recibir un soporte nutricional y en el momento en que se empieza a administrar una dieta. Sin embargo, se tiene una observación rigurosa del paciente y un seguimiento cuidadoso de sus pruebas bioquímicas para no caer en un síndrome de realimentación por la cantidad considerable de tiempo en el que el paciente se mantuvo en APO.